En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espero no aburrirles demasiado y sobre todo espero ser capaz de dar una visión lo más cercana posible y lo más adecuada, por lo tanto, a cómo entendía don José Ribera la relación de la fe con la cultura. Si somos riberianos, es decir, si recordamos y tratamos de prolongar lo que hacía don José Ribera, tenemos que partir ahora de las definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Recordamos todos los que le hemos tratado la gran importancia que daba don José a la capacidad de comprender o de entender lo que realmente significan las palabras. Vocablos que usamos cotidianamente, podemos usarlos en multitudes de sentidos, de manera poco precisa y consecuentemente de manera confusa. Y esa confusión en el sentido, en el significado de las palabras, confunde al pensamiento, lo oscurece y confunde, distorsiona en consecuencia la relación adecuada con la realidad. Buscando en el diccionario de la lengua española el significado de la palabra culto, lo primero que dice es que es alguien dotado de las calidades que provienen de la cultura o instrucción. La tercera acepción de la palabra culto es dicho de una tierra o de una planta que está cultivada. En el primer significado, dotado de las calidades que provienen de la cultura o instrucción, vemos una primera identificación. Para la Real Academia Española, cultura e instrucción serían sinónimos, no así para don José, como voy a intentar mostrar a continuación. Pero si buscamos en el diccionario de la lengua qué es la cultura, el culto es aquel dotado de las cualidades que provienen de la cultura o instrucción, vemos las siguientes acepciones. Entre ellas me fijo solamente en las tres primeras. Cultura, primero, cultivo. Segundo, conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Aquí damos un paso más de la identificación de la cultura con la instrucción, con la suma de conocimientos, y significa que la persona culta es capaz de desarrollar su juicio crítico, su propio juicio crítico. No es solamente alguien que tiene mucha instrucción, que ha recibido muchos conocimientos, sino que es alguien que tiene una capacidad propia, personal, de desarrollar un juicio crítico. La tercera acepción de cultura en el diccionario nos dice que es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. En este sentido, nos referimos a la cultura contemporánea, a la cultura del Renacimiento, o a la cultura africana, o a la cultura azteca, o a la cultura inca, o a la cultura romana. Porque nos referimos, según esta acepción, al conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, o cultura, o raza, o geografía determinadas. ¿Qué entendía don José sirviéndonos de estas acepciones del diccionario y comparándolo con ellas? ¿Qué entendía sobre todo don José Ribera por la cultura? En primer lugar, vamos a la cultura de don José. Era llamativa su cultura en cuanto, en primer lugar, extensión y amplitud de sus conocimientos. Era un hombre que sabía mucho, había leído mucho, era un gran conocedor de la literatura, de la filosofía,
de los padres de la Iglesia, de los teólogos primitivos, medievales, modernos, contemporáneos. Era un hombre que conocía los autores espirituales, los santos padres, los maestros de espiritualidad, conocía las producciones literarias, filosóficas, artísticas, podemos decir en cierto sentido de todas las épocas. Era un hombre en este sentido de la cultura como posesión de conocimientos, era un hombre de una cultura amplísima, como pocos, contemporáneos e incluso me atrevería a decir que no solo contemporáneos. Don José era un hombre de una gran cultura y no había más que ver su biblioteca antes de que se deshiciera de ella y la donara, una gran biblioteca, una biblioteca de gran número de libros de todas las épocas, de todas las materias que por supuesto había leído. No simplemente los tenía, sino que los había leído y releído. La gran mayoría de sus libros estaban subrayados, no solamente una, sino varias veces, después de varias relecturas del libro, y a él le gustaba repasar los subrayados, incluso a veces tomar notas sobre ellos, porque para él la cultura era mucho más que la mera posesión de conocimientos. Otro dato, otro elemento que llama la atención en la figura de don José y en su cultura es que él no presumía de cultura e incluso hacía lo posible por que no se apreciara en sus predicaciones, en sus charlas, que no se apreciara su gran cultura. Con cierta frecuencia en su diario dice que llevaba años sin citar a ninguna de sus lecturas, pero que había decidido, sobre todo en la última época, cuando está más presente en la formación de los seminaristas en Toledo, en el seminario de Santa Leocadia, que ha decidido citar algunas de las lecturas que está haciendo. Y ha decidido citar estas lecturas para promover entre los seminaristas el hambre y la sed del estudio y del conocimiento, que quienes lo conocimos a don José recordamos cómo veía en la oración y en el estudio dos de las tareas principales de los sacerdotes. Y nos estaba estimulando continuamente a que rezáramos más y estudiáramos más, las dos cosas. Una de las maneras que él ve de promover y estimular en los seminaristas que le escuchaban el ansia del estudio, la lectura, era dar un testimonio visible de lo que él estudiaba, dar un cierto testimonio, dejar traslucir algo de lo mucho que él estudiaba. Y cuando en su diario descubrimos los tiempos en los que distribuía sus largas jornadas de vigilia, durmiendo muy poco, nos encontramos que ciertamente dedicaba muchas horas a la oración, pero también incluso en los días de una gran actividad pastoral, casi continua desde el principio hasta el fin, dedicaba también largas horas al estudio, a la adquisición de la verdadera cultura. Pero es llamativa también, como les decía, esta negación de don José, esta abnegación en el sentido primero exterior. Él no permitía que se trasluciera su profunda cultura e incluso daba la sensación de que hacía lo posible por parecer, por expresarse de manera no culta en el sentido corriente. No cuidaba la dicción, cuidaba que se le entendiera, pero no se cuidaba de tener una dicción refinada. No era un hombre que cuidara sus modales de manera refinada, era un hombre respetuoso, educado, caritativo, respetuoso de todo el mundo, desde el obispo y el papa hasta los gitanos, con los que trataba con tanta frecuencia los últimos años de su vida. Pero no era un hombre de modales refinados, no era un hombre de modales exquisitos. Podía pasar, por lo tanto, por un hombre poco culto. Pero es que para don José Rivera
La cultura era otra cosa, era algo mucho más profundo. ¿Qué era para él la cultura? Ciertamente para él la cultura tenía un ingrediente relativo de erudición, de conocimientos. Su ansia por el estudio, por la lectura, que le viene de pequeño. Pocas personas en la historia del pensamiento habrán despertado con tan temprana edad como don José al ansia por la lectura y por la buena lectura. De niño, de adolescente, ya leía a San Juan de la Cruz, por ejemplo, ya leía buena literatura y esa lectura fue también cultivándole en el sentido más profundo de la palabra, que voy a tratar de manifestar. Este elemento de la erudición de los conocimientos materiales es para don José la mera materialidad de la verdadera cultura, que es absolutamente relativa, en varios sentidos. Primero, es relativa en cuanto que es un medio para llegar a un fin. Segundo, es relativa porque no es necesaria. Los conocimientos, la abundancia de conocimientos cultos, de arte, de ciencia, de literatura, de economía, lo que podríamos llamar, así en el sentido corriente, hombres de gran cultura, que saben de todo, para don José no era necesario, absolutamente. Por lo tanto, este elemento es relativo. ¿Por qué es relativo? Pues porque cumple dos funciones. Y cumple dos funciones en tanto en cuanto Dios quiera proporcionar a cada persona esos medios. Por eso son también relativos, son personales, no son absolutos para todos. ¿Cuáles son los fines de la cultura? Pues en primer lugar, el cultivo de la propia personalidad. Una personalidad culta es una personalidad cultivada. En esa acepción del diccionario de la Real Academia, esa acepción agraria, culto es lo mismo que cultivado y cultura es lo mismo que cultivo. ¿Cuál es el fin? Que la persona sea culta, es decir, que la persona sea cultivada. La persona ha sido creada por Dios de manera análoga y a un campo. La palabra de Dios nos pone también con cierta frecuencia esta analogía. Somos campo de Dios, dice San Pablo. Somos casa de Dios y somos también campo de Dios. La persona humana y su personalidad puede crecer salvajemente, como un campo sin cultivar. Pero eso le impediría desarrollarse tal como es, tal como está hecho, y le impediría fructificar, llegar a dar frutos, en un sentido que ahora también intentaré comentar. En qué sentido podemos hablar de los frutos de la persona culta, los frutos de la persona cultivada. El fin es que la persona, más aún diría don José, la personalidad sea cultivada. Pero cultivado no significa autocultivo. La persona humana no se hace a sí misma, no se cultiva a sí misma. La acepción corriente de la cultura nos da a entender que uno adquiere la cultura y que uno se hace culto a sí mismo. Para don José Rivera, el único que puede cultivar a las personas humanas, el único que puede hacernos cultos es Dios, las personas divinas, como le gustaba a él distinguir. Es Dios el sujeto, el autor de la cultura, es Dios el sujeto del cultivo de la persona humana, para que pueda llegar a ser lo que está destinada a ser y pueda llegar a dar los frutos que está destinada a dar. Igual que si un campo no se cultiva, no se siembra, no se rotura primero, no se siembra y no se cultiva después, no puede dar frutos. Y al revés, crecerán en él pues malezas y será un nido de alimañas, lo mismo una persona humana. Estamos hechos para ser cultivados por Dios. Y Dios nos cultiva sirviéndose de medios. Siempre los medios nos remiten a Él en una verdadera cultura cristiana, porque los medios son mediaciones
con las cuales le permitimos a Dios cultivarnos, hacernos crecer, podarnos. Pensemos en la imagen que nos pone el mismo Cristo en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Mi Padre es el viñador, y a todo sarmiento que va dando fruto lo poda para que dé más fruto. La cultura es una acción divina en las personas humanas que nos cultiva, siembra en nosotros, nos poda, nos construye para que podamos dar verdaderos frutos. Pues vamos a ver cómo se sirve Dios de estas mediaciones de la cultura para cultivarnos. Hay que decir, o debo decir también, que en el modo que don José tiene de entender la cultura, esta es relativa también porque es eclesial. Cultura cristiana significa que la cultura es eclesial. Pertenecemos a un cuerpo. En Cristo somos los unos miembros de los otros. Y esto significa que no todos los miembros del cuerpo están llamados a conocer lo mismo, porque lo que conocen unos también es de otros. Los vastos conocimientos de don José son nuestros. Los vastos conocimientos de ciencias de los científicos cristianos son nuestros, porque todo viene de la cabeza. Porque la cultura consiste en recibir el influjo de la cabeza, que es Cristo, dejarnos cultivar por Él, recibiendo los medios que Él nos quiere conceder a cada uno. Pero vamos a ver cuáles son estos medios, en qué consisten estos medios que Jesucristo nos concede para cultivarnos. En primer lugar, la relación personal. Don José insistía siempre en que la relación personal está en la base de la construcción de la persona. En primer lugar, lógicamente, la relación con las personas divinas. Y en segundo lugar, la relación cristiana, con fe y con las actitudes cristianas, con las personas de las cuales se sirven las personas divinas para actuar en nosotros. Recordamos, todos los que le hemos conocido y le hemos escuchado, por ejemplo, hablar del estudio con cierta frecuencia, don José decía que el estudio para un cristiano, el estudio para un seminarista que se prepara a ser sacerdote, el estudio para cualquier cristiano, no es un acto de dominio, de posesión, sino un acto de fecundidad. Él decía que estudiar teología pensando que hacemos un acto de dominio, nos apoderamos de unos contenidos, y él recordaba la expresión coloquial que utilizamos para pretender decir que no sabemos una materia, que estamos preparados para hacer un examen sobre ella. Solemos decir, esta materia yo la domino, ya la tengo dominada. Pues don José recordaba que la teología no se domina, y nada, ni ningún pensamiento, ninguna de estas mediaciones de la cultura, es decir, de la acción de Dios que nos cultiva, deben ser recibidas, deben ser vividas con actitud de dominio. La teología, la cultura en general, se recibe por fecundidad. Nos dejamos fecundar, y nos dejamos fecundar en una relación personal. La analogía, pero que es el símbolo de la vida humana recibida, vivida y dada, es la concepción. Todos nosotros hemos venido a la vida por fecundidad, es decir, por la relación amorosa de dos personas humanas, un padre y una madre, que se han entregado el uno al otro, haciendo presente sacramentalmente el amor de Cristo, han recibido el uno a través del otro el amor de Cristo esposo, y ese acto ha sido fecundo y ha dado origen a una persona nueva, creada por Dios mediante ese acto de fecundidad. Es algo parecido en el estudio y en cualquier relación personal. Somos fecundados, recibimos para ser fecundados. Les leo algún pasaje de los escritos de don José. Si lo encuentro. Renovación de mi antigua convicción. La manera de penetrar el pensamiento de un autor no es tensar el entendimiento sobre las expresiones, sino tratar suavemente con él, frecuentarle,
con la visión operante actual, aún no reflejamente, de la presencia iluminadora y abrasadora del Espíritu Santo. El que ha iluminado, aunque solo sea a niveles naturales al autor, me infunde cuánto había puesto en él para mí. Para don José es dejarnos fecundar en último término por el Espíritu Santo, a través de las mediaciones que llamamos, en una de sus acepciones, cultura. Y continúa, pues se trate de quien se trate, cuando un hombre escribe o trabaja la materia, él ciertamente no piensa en mí, pero el Espíritu Santo sí me conoce, o me conocía ya, y sin la acción del Espíritu Santo no se da comunicación vital personal, pues es la única fuente de vida. Así sucede con San Pablo y los escritores sagrados, pero también con Goethe o Conrad. Por ello, lo genuina y únicamente necesario para alcanzar la auténtica cultura de mi personalidad es dejarse mantener bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Qué es la cultura? ¿Quién nos cultiva? El Espíritu Santo. Dejarnos mantener bajo la acción del Espíritu Santo. Es la relación personal la que nos fecunda, no es la mera adquisición de conocimientos. Podemos poner otro aspecto, podemos fijarnos en otro aspecto de esta imagen del cultivo. Podemos tener muchas semillas y podemos saber mucho sobre ellas, pero mientras estén almacenadas en sacos o clasificadas en los estantes no fecundan el campo. La cultura es cultura si fecunda a la persona, si es asimilada en una relación personal que nos fecunda. Y luego iremos a esa fecundidad. Esto quiere decir que todo cristiano está llamado a dejarse fecundar por las personas divinas a través de unas determinadas mediaciones, que no tienen que ser necesariamente para todos la posesión o la adquisición de una vasta cultura, en el sentido concreto de esta proliferación o esta abundancia de conocimientos, de lecturas, de autores, de conceptos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la cultura significa para don José una capacidad de gustar la belleza allá donde esté. El hombre culto es capaz de apreciar la belleza. Y es capaz de apreciar la belleza en primer lugar de las personas divinas, que son la belleza suprema, la fuente de toda otra belleza. Son capaces de descubrir y gustar la belleza que Dios pone, y en la medida en que la pone como un reflejo de la suya en todo lo demás, y son capaces de gustar también, por el contrario, la fealdad y sentir el desagrado ante la verdadera fealdad. En esta línea don José decía con cierta frecuencia, quienes le escuchábamos se lo oíamos decir, que la verdadera belleza de los hombres es la santidad. Él distinguía entre la belleza, la estética y la belleza en un sentido puramente exterior, la apariencia, y la verdadera belleza. La primera, la belleza que está en las apariencias, en las formas, en el sentido material, externo, es una pura belleza que afecta a los sentidos en una reacción de agrado o de desagrado, en cuanto los gustos, los sabores, las formas bonitas, que además está sujeta a las modas y a los cambios de gusto y es muy subjetiva. A una persona le puede gustar una cosa y a otro otra. Para alguien puede ser muy bonita una cosa y para otra persona eso mismo puede ser de una gran fealdad. Don José decía que el que es culto y es capaz de apreciar la belleza, es capaz de apreciar la belleza en toda la creación. Ponía el ejemplo de la literatura, que es algo de lo que él más conocía. Decía que los poco cultos, aunque se dieran de cultos, solo normalmente son capaces de apreciar la belleza de un solo estilo literario o de la literatura de una sola época. Y decía don José, a quienes les gusta la literatura medieval no les suele gustar la literatura moderna. A quienes les gusta la literatura rusa no les suele gustar la literatura inglesa, y así con todo. El hombre culto es capaz de apreciar la belleza
que Dios pone en todas sus criaturas, en todo lo que el hombre hace en cuanto imagen de Dios. Más todavía, claro, en la belleza cristiana. Pero la belleza, en tercer lugar, es la capacidad de reconocer la manifestación de la bondad en sus expresiones. Esa es la verdadera belleza. Los que han estudiado filosofía hablan de los trascendentales del ser, los rasgos que constituyen al ser en cuanto tal que se identifican entre sí. El ser es uno, el ser es bueno, el ser es verdadero y el ser es bello. Pero la belleza consiste en el brillo, en la manifestación exterior de la bondad, de la propia bondad y de la propia verdad. Esa es la auténtica belleza. El mal no puede ser bello, el pecado no puede ser bello, la mentira no puede ser bella, solo puede ser bello lo que es expresión de la verdad y de la bondad. Y el hombre culto, el hombre cultivado, el hombre que trata personalmente con las personas divinas y con las personas humanas desde Cristo, es capaz de captar esta belleza. Yo recuerdo haberle escuchado a don José en varias ocasiones el ejemplo de San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio pasó los últimos años de su vida anciano, enfermo y lleno de escrúpulos psicológicos. Y cualquier persona que no tuviera un sentido verdaderamente estético presenciaría o se acercaría a este santo y sentiría repulsión, repugnancia, porque le parecería estar ante un espectáculo feo, un anciano deforme, lleno de escrúpulos, con la salud deteriorada, que había perdido ya pues, la belleza de la juventud. Sin embargo, don José decía que esa es la verdadera belleza. La vida de un hombre gastado por la caridad, poseído por el Espíritu Santo y dejándose reducir a la nada, dejándose negar, dejándose abnegar para poder ser introducido en totalidad y ser convertido en expresión de la bondad y de la caridad divina. El hombre culto es capaz de reconocer la verdadera belleza. Eso no tiene por qué significar necesariamente que tenga que tener unos gustos exquisitos o que tenga que entender mucho filosóficamente de teorías estéticas o que tenga que tener una gran cultura en el sentido material de extensión de conocimientos. Es una connaturalidad con el bien y con la belleza divinas que nos cultiva como personas, que nos hace capaces de ser cultivados por la acción del Espíritu Santo. Esta belleza de Dios y esta capacidad de reconocer la belleza se aplica particularmente a la relación con las personas divinas y a las mediaciones, vamos a decir, más inmediatas, aunque pueda sonar materialmente a una contradicción, mediaciones inmediatas. Pero la contemplación de Cristo, particularmente de la cruz de Cristo, muchas veces don José decía que la verdadera belleza está en Cristo crucificado, aquel de quien Isaías dice que lo vimos sin belleza, que no lo podíamos estimar como alguien ante quien se apartaban los ojos, pues ahí está la verdadera belleza. Cristo es la belleza del Padre. En segundo lugar, en los santos, empezando por la Virgen María, y todo cristiano tenemos acceso por la fe y por la caridad al trato con Cristo, a la contemplación de Cristo en la cruz, al trato con la Virgen María, con los santos, y en tercer lugar, en la liturgia, la belleza de la liturgia, que no es una belleza exterior, estética, de lo bien que suenan armoniosamente unas melodías o lo bonito externamente de unas ceremonias, sino esto que estoy comentando, cómo se traslucen en los gestos, en las palabras y en los gestos y en los signos de la liturgia el amor divino. El que capta eso es culto y se va dejando cultivar por las personas divinas. En tercer lugar, la persona culta es capaz de captar el misterio del hombre.
es capaz de ver en la vida de toda persona humana un misterio que va mucho más allá de su apariencia más o menos bonita, que va mucho más allá de sus cualidades, que va mucho más allá de lo que se ve externamente. La persona culta capta y entra en contacto con el misterio de todo hombre. Una persona que tuviera una gran cultura en el sentido literario, científico, etcétera, debería saber captar en sus conocimientos concretos, particulares, este misterio del hombre. Y eso es lo que don José aplicaba particularmente a la literatura y lo que él hacía, lo que él experimentaba. Su acercamiento a la literatura, sus grandes conocimientos, sus abundantísimas lecturas de literatura, no eran por erudición ni por diversión, sino por recibir de Cristo mismo en estas expresiones literarias el contacto con el misterio de Dios y del hombre, dejándose fecundar por ellos. Para don José este era el verdadero sentido de la literatura. Y cuando él habla, cuando se refiere en su diario a los seminarios que deben formar sacerdotes, dice, por ejemplo: he pensado desde siempre que el seminario ha de ser foco real de oración, de caridad, practicada con toda clase de indigentes y de cultura. El seminario ha de ser un foco real de oración, de caridad practicada con toda clase de indigentes y de cultura. Cultura en este sentido, porque es la cultura la que permite asimilar las semillas divinas y dejarse fecundar por ellas. Un cristiano, y lo aplico según este texto que acabo de leer de don José, lo aplico de manera particular a los sacerdotes, a los seminaristas, un cristiano sin cultura es un cristiano sin profundidad. Un sacerdote sin cultura es un sacerdote sin profundidad. Es un sacerdote que simplemente se habrá aprendido unas ideas y las repetirá en sus exposiciones, en sus predicaciones, en sus enseñanzas. Es la cultura, en este sentido profundo, la que nos permite asimilar estas semillas de Dios y poder exponerlas, traducirlas, expresarlas de manera conveniente, no meramente repetitiva. En esta línea, cuando don José habla de la inculturación, pues también hay que entenderlo en profundidad. En esta época contemporánea se puede llegar a hablar mucho de la inculturación, incluso hacer una especie de mito de la inculturación. La inculturación no puede ser, y así era para don José, la mera versión de una doctrina o de unos sacramentos, de una liturgia, a unas formas propias de otra cultura. En aquella acepción de la cultura en cuanto a conjunto de modos de vivir, pensar y expresarse de una geografía o de una raza o de una época determinada, la inculturación de la liturgia, la inculturación de la fe, no puede ser simplemente verter los contenidos de una forma cultural a otra. Los partidarios de esta manera de entender la inculturación razonan más o menos de esta manera. La liturgia de la Iglesia es una expresión propia de una cultura particular. La cultura greco-romana de una época, una cultura peculiar, geográfica y peculiar de una época. Estamos en otra cultura, por lo tanto debemos verter en otras formas propias de nuestra cultura esos contenidos dogmáticos o litúrgicos. En la cultura greco-romana pues se habla en ciertos términos que hoy, al hombre de hoy, no le dicen gran cosa, vamos a traducirlos. En ciertas culturas locales se valoran mucho ciertos modos de expresar la alegría, pues la danza, los cantos melódicos. Por lo tanto, pasemos del canto romano, del canto occidental, al canto propio de otras geografías, de otras culturas.
La inculturación no puede reducirse a eso. La inculturación tiene que ser el producto, el fruto, mejor dicho, no el producto, sino el fruto de personas cultas, de haberse dejado cultivar, asimilando lo que Dios nos dice a través de las mediaciones, entrando en contacto con Él, porque eso es lo que permitirá poder apreciar nuevas formas de expresión más inteligibles, sin discusión, para el hombre de una cierta manera de pensar o de una cierta educación, sin desvirtuar, sin traicionar los contenidos verdaderos. Es decir, se trata de buscar mediaciones adecuadas, pero tal vez distintas o en parte distintas, para llevar al mismo sujeto, a la misma fuente de la cultura, que son las personas divinas. No son las formas en cuanto tales que sean más o menos agradables a los gustos de una determinada sociedad, sino en todo caso quien tiene contacto con la fuente de la cultura, quien se ha dejado cultivar a sí mismo, podrá encontrar en el contacto, en el diálogo con las personas actuales, podrá encontrar las mejores mediaciones adecuadas. Y como nunca las mediaciones, en este sentido las expresiones culturales, se adecúan en totalidad, de manera absoluta, al misterio de Dios, las mejores expresiones, las buenas expresiones, necesitan también ser enseñadas, es decir, enseñadas a entender. La inculturación tiene que tener un doble movimiento: buscar las mejores expresiones que puedan ser entendidas, pero educar, enseñar, cultivar al hombre de hoy para que pueda entender las verdaderas mediaciones. Porque si no, no conseguiríamos nada más que hacer las cosas de manera distinta y quedarnos en la mediación, quedarnos en la forma particular de hacer la liturgia, por ejemplo, de celebrar la misa, y no entraríamos en la verdadera relación con Dios. Para don José, la cultura es entonces una mirada profunda y unitaria. La cultura, para don José, no tiene tanto que ver, pienso, con la extensión de conocimientos, sino con la capacidad de ver todo en relación con su fuente, en relación con el amor de las personas divinas. La persona culta no es tanto la que sabe mucho, vuelvo al ejemplo de la literatura, sino la que es capaz de apreciar en la literatura a la que tenga acceso, la que Dios le quiera conceder según su vocación y su misión, la que es capaz de reconocer, de apreciar la literatura en relación, de verla en relación con las personas divinas, con el amor que nos tienen y con los dones que quieren conceder a los hombres. Y por último, para ir terminando, decía que no les quería aburrir mucho, la cultura para don José es la verdadera sabiduría. El hombre sabio es el que es capaz de captar la realidad. El hombre sabio no es el que conoce muchas cosas, sino que es capaz de adecuarse a la realidad y de saborearla, gustarla en su verdadero valor y en su verdadera importancia. Dios nos da esta capacidad en contacto personal con Él, y entramos en contacto personal con Dios y le dejamos formar en nosotros esta capacidad de sabiduría a través de la contemplación de Cristo, de la contemplación de la vida de los santos y de la escucha atenta, refleja, agradecida, humilde, sabrosa, creyente de las palabras que Él mismo nos dice fundamentalmente en la liturgia. El hombre culto es el hombre sabio, el verdadero hombre culto es el hombre sabio. Para ir terminando, una cosa es tener cultura y otra cosa es ser culto. Una cosa es saber muchas cosas, tener una extensión amplia de conocimientos, y otra cosa es ser culto, haberse dejado cultivar por Dios. Una cosa es tener muchos conocimientos y otra cosa es qué actitud se tiene ante esos conocimientos. Porque para don José la cultura, en el sentido de las mediaciones, el conocimiento de las mediaciones, hay que tenerlo como si no se tuviera. Esta es la razón por la que don José, pienso, no gustaba de presumir de su cultura, de su abundancia de conocimientos, de su extensa cultura,
porque la cultura ha de tenerse como si no se tuviera, que es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a todas las realidades de este mundo. Llega el momento en el que los que disfrutan de este mundo, dice San Pablo, vivan como si no disfrutaran de él, los que poseen como si no poseyeran, los que tienen cultura como si no la tuvieran, porque la cultura es un medio, la cultura en este sentido de las mediaciones es un puro medio, y los medios como tales no sirven de nada como tales, solo sirven si permiten recibir aquello para lo que han sido constituidos medios o nos ponen en contacto con aquello para lo que son medios. Y por último, miren, pues todo cristiano, según don José, entonces está llamado a ser culto. Todo cristiano está llamado a ser culto. No todo cristiano está llamado a leer mucho, no todo cristiano está llamado a tener muchos conocimientos, pero todo cristiano está llamado a ser culto. Porque la cultura, repito, para terminar, es la capacidad de dejarse influir por el Espíritu Santo, la capacidad de dejarse construir como persona a imagen de Cristo por las personas divinas, dejarse cultivar por las personas divinas a través de las mediaciones que ellos quieran concedernos, ni más ni menos. Escuchando uno de los retiros de Cuaresma de don José, él decía esto, y voy a compartirlo con ustedes y con esto ya sí que termino. Dice don José que un cristiano que se deje cultivar por la gracia de Dios, tendrá esta capacidad de apreciar la belleza. Entonces él ponía como esta gradación. Decía, un cristiano tiene que preferir escuchar buena música a mala música. Tiene que preferir leer buena literatura a leer bazofia. Y en eso se demuestra su cultivo, su capacidad de apreciar la belleza. Pero un cristiano tiene que estar dispuesto a dejar de escuchar buena música o dejar de leer buena literatura por razones mayores, que serían o el contacto inmediato con Cristo, es decir, la oración, o el dejarnos mover por Cristo, hacer un bien real a otros por medio de la caridad. Y eso hace más culto que la lectura o que la música. En esta gradación de medios nos abrimos a recibir de Dios esta acción cultivadora suya en nosotros. No hay nada que cultive tanto como el trato, la relación personal, creyente, inmediata con las personas divinas y la caridad. Y a partir de ahí vemos. Pero el cristiano culto, si tiene que elegir entre una buena música o una mala música, una buena literatura o una mala literatura, un buen cine o un mal cine, disfruta con el bueno y siente desagrado ante el mal. Pero debe estar dispuesto a perderlo, a perder esa cultura, esas mediaciones, para poder recibirlo inmediatamente de la relación personal con las personas divinas y de la relación personal en caridad desde las personas divinas con las personas humanas. Y por supuesto, todo lo recibiremos en el cielo. Lo que las personas divinas hayan querido darnos en este mundo a través de ciertas mediaciones y lo que las personas divinas nos hayan movido a renunciar a ciertas mediaciones para recibir inmediatamente la cultura de ellas, todo lo recibiremos en el cielo con creces, el 100 por 1 ya en este mundo y en el cielo ya cara a cara la belleza, la cultura, la gloria eternas e inmediatamente divinas. Todos cultos, todos santos, que Dios así nos lo conceda.